Hoy vamos a volver al idioma hebreo. Estuvimos en los primeros 7 capítulos reflexionando sobre una escritura que está en arameo. Y hoy vamos a ver unos cambios muy significativos en lo que es el libro de Daniel. Vamos a ir viendo y notando algunas cosas. Esta es la parte del libro menos conocida, y con más retos de interpretación. Tenemos que ser sinceros, es de una naturaleza bien compleja. Su significado a veces es poco claro cuando hacemos una lectura rápida de la segunda parte de Daniel. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que los estudiosos debaten, las mentes inquietas especulan y como dice un teólogo que admiro mucho, y los intérpretes de a pie miran rápido hacia otro lado, pero este es un texto sagrado, es palabra del Señor. Así que es útil para instruirnos, no solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Em, Tenemos que hablar también que en cierto sentido vamos a ver un cambio en el tema. O más bien un cambio en los protagonistas. Los protagonistas en los primeros 6 capítulos, perdón, han sido pura gente fuera del pueblo del Señor, por decirlo de alguna forma, puro gentil, ¿verdad? Puro em, no judío. Y vamos a ver en estos 7 capítulos que nos quedan. Bueno, perdón, en los capítulos que nos quedan, vamos a ver la participación de Dios interactuando con su pueblo y lo importante del pacto de Dios con su nación. Am, Sobre todo, uno de los temas principales es el tema de la promesa al remanente de Israel y cómo continúa este enfrentamiento, ¿no? Entre la oposición que va a sufrir el pueblo del Señor y al mismo tiempo los avances del reino. Am, Así que sin más ni más, vamos a entrarle al texto. Vamos a compartir pantalla. Capítulo 7, versículo 1 al 8. Vamos a hacer nuestros pasos de costumbre. Vamos a leerlo, vamos a buscar palabras repetidas. Y seguido y palabras clave también. Seguido a eso vamos a, a buscar las características de los personajes con los personajes. Le lanzamos preguntas al texto y finalmente juntos pensamos en una aplicación. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Y enseguida escribió el sueño. Este es el resumen del asunto. Daniel habló y dijo: Estaba mirando en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Y aquí otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: Levántate, devora mucha carne. Después de esto yo miraba, y he aquí otra bestia, como un leopardo, que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Este tenía los dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sombras con sus pies.
Era diferente de todas las bestias que habían aparecido antes y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y he aquí que en ese cuerno habían ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Así que, mis hermanos, hagamos el esfuerzo de encontrar palabras repetidas, palabras clave en este texto. Sueño. Y más abajo está. Y luego estaba. Había visto yo un tercero. ¿Dónde está? No solamente esos dos están. Sí, Sí. Sí, solamente esos dos son los donde están. Bueno. Seguí esperando. Cuatro grados. Lo que más hay es personajes, que palabras repetidas. un montón de bestias. Ajá. Visiones y visión Esa es lo importante. en la uno y en la 2. Mirando, estos otros mirando, estaba mirando y estaba mirando más abajo también, en la 4. Estaba mirando. Ahí. Ujú. Hay más, estaba mirando. Yo miraba. Yo miraba, esto miraba también. Todo lo que tiene que ver con el verbo ver, transformar, Ajá. dicho de muchas diferentes, aparece en casi todos los párrafos. Veía, vi. Era un visionario. ¿En cuál? Aquí está vi, más abajo está vi, por aquí arriba está veía. La misma palabra visión está relacionada con el ver. Daniel. No, no, Bueno, depende mucho alas de la también. versión que estén usando, pero aquí hay una repetida. He aquí. He aquí. Y más abajo también hay un he aquí. Y en el 5 he aquí. Y está en el 8. Digo, perdón, en el 6. He aquí. Bueno, esa es una versión contemporánea actualizada, me imagino, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque en vez de he En el 8 aquí, en el mío también. aparece también vi. En el 8 también está he aquí. Perdón, Omar, ¿qué viene en esa? Esta es una Reina Valera contemporánea ni sé cuál año, Del 60, ¿no? pero sí es una versión más viejita que la que tenés vos. Y aparece en lugar de aquí, En viene. vez de aquí, dice también vi una segunda bestia, parecido a un oso. En el 5 digamos, empieza así. Ujú. Mm. Más abajo había otro he aquí. Ah, Eso. Ujú. como dicen aquí, Después, aquí mero. Mm. mm, bueno, cuatro vientos, cuatro grandes bestias. Hay simetría. Ujú. Pues La palabra bestia o cuatro alas de bestias ave en el aparece 6. varias veces.
4 alas de ave. 4 cabezas. 4. 4, 5. Y La palabra bestias está en el 3, está en el 5, está en el 6, está en el... ¿Dónde más? En el 7. en el 7. A esta cuarta, que es como 4, ¿no? La cuarta bestia. Ahí está, más abajo. Ay, se me fue. ¿En dónde? Después está la otra que vi. Se me fue una Bueno, vez. alas, también alas de águila, después las 4 alas. ¿En dónde? Ala de águilas en el 4. Sí. Después estaba en el 6. 6. Alas. 4 alas. Ujú. La palabra cuerno. Cuernos. Ajá. La palabra cuerno en plural y en singular aparece en el 7 y en el 8. Eso. Corazón. Yo vi otro corazón por Creo que aquí. no teníamos más. Yo creo que es Ah, solo ojo y ojos. ujú. Arranca. Bien. La palabra patas está en el 4. También está en el 7. Patas. Ah, aquí viene. Pies. Y después está más abajo ¿Cómo también. aparece ahí? Pies. ¿Pies? Pies. Ujú. Llévaselo, ¿verdad? Aquí lo relacionan con algo que es bestia, pero ahí le dan como carácter humano, ¿verdad? Ajá. Pies. Pequeño. No había visto otro arrancado. El término humano está en el 4, está en el 8 Y cabezas y también. está, me antes más pareció. lo vi cuando hablan del corazón que le dieron. Cabeza también está de Bueno, su sí, está en cabeza. el 4, sí, 2 veces. Esa repetición de hombre es muy importante. Está en el 4. Está en el 4 y también está en el 8, sí, en el 8. Abajo. En el último párrafo está hombre. También cabeza está en el 7, está en el 6. Cabezas, cabeza, cabezas. Mm. Cabeza aquí. ¿Y en dónde más? Arriba, en el 7. De su cabeza en su cama. En el 7, Mine, arriba. ¿No la ves? Arriba, arriba. Está después de Ah, en el versículo. divisiones de su cabeza. Ah, ya, ya. Ujú. Está cabeza y cabezas. Ujú. Muy bien. Mm. Pequeña. Ah. Bueno, de lo que son ya los personajes está Ahora sí viene Belsasar, Belsasar. Babilonia, Daniel, el rey de Babilonia. No, Es que es el mismo Belsasar, ¿verdad? ese mismo.
Sí. Las cuatro grandes bestias. Y vamos a ver la característica. La primera era como La primera como león y tenía alas de águila. la segunda era Ajá. Y la tercera como leopardo. Y la última, una cuarta vez terribles y espantosas. la terrible y Como la suegra dijo antes que... Ay, amor. ¿a qué me suegra ver estos videos? Suegrita no es para Hombres que son personajes, ¿no? hombres. Ujú. Hombre y hombres. Yo creo que esos son los personajes que hay. Tenemos uno, dos, tres, siete personas. Bueno, Belsasar es uno, Daniel es otro. Ajá. Y Y ya las está cuatro puesto. bestias son seis. Y los cuatro también podríamos. Pero vamos a hacer preguntas. ¿Cómo hace? Ok. Entonces, mis hermanos, más bien pasamos al paso 3. Dejémosle preguntas al texto. Y yo voy a mutearme para que ustedes puedan hablar con libertad. ¿Cuál fue el sueño y visiones que tuvo Daniel con el rey Belsasar? No, no fue con Belsasar. Él establece En en el el primer, tiempo, sí, bueno, en el sí, primer año. perdón, sí. Sí. De todas formas, voy a dejar la pregunta para hablar de Pero la... sí visiones. Sí, porque hay un cambio en el tiempo aquí, de lo que Ajá. pude leer. ¿Y quiénes eran esos cuatro grandes bestias? ¿Para qué estaban ahí? Voy a dejar una pregunta sobre cada uno. En el uno daba la sensación como de que Daniel se despierta, entiende que vio visiones, pero se da un tiempo porque dice que luego se levantó y lo escribió. Y enseguida escribió el sueño de Sel. Aquí dice, pero más tarde escribió lo que soñó. Entonces, ¿A quién hay que a creerle? qué se debió el hecho que él se diera un tiempo antes de escribir? ¿A qué se refiere Daniel con que los cuatro vientos combatían contra el mar, verdad? Te iba a preguntar yo eso. Y da la sensación que el mar es el que da a luz todas las bestias. Ah, mira que hay otro hombre y le fue dado un corazón de hombre. ¿Por qué se le dio un corazón de hombre a esa bestia? Sí, eso es rarísimo. Ujú. Una bestia humana. Con corazón. ¿A qué se refiere? A que a la primera bestia le arrancaran las alas, ¿verdad? Y la levantaron y la hicieron pararse sobre sus patas, es decir, le arrancaron las alas para que no volara y la obligaron a caminar. ¿Qué implica ese pasaje tan extraño? Y se le dio un corazón de hombre.
Luego, ¿por qué dice que la bestia parecía un oso? ¿Por qué dice que se apoyaba más de un lado que en el otro sobre sus patas? Hola, Anto, preciosa. Anto, hola. ¿A dónde está eso? ¿En qué versículo, don Omar? Eso está en el 5, que dice, vi una segunda bestia parecida a un oso, se apoyaba más en un lado que en el otro. Es que aquí no dice, amor. En el Dice, 5 y no dice. aquí que otra vez semejante a oso se levantó a su lado. Tenía en su boca 3 Qué costillas. vacilón, es diferente el texto, sí. Está distinto. Vamos a hablar de ese. Vamos a ver en el 60, ¿cómo está? En esta dice, En el 60 dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Qué vacilón. Bueno, ahí uno sabe en que la los nueva traducción comentaristas viviente, tratan de dar luz de esto. se levantó sobre uno de sus costados y lleva 3. Igual como esa versión, dice la nueva traducción viviente. Dejé la pregunta para hablar un poco del original. Sí. Cuando dice, oí que se le dijo en el 5, levántate y devora mucha carne. Me imagino que se refiere a seres humanos, ¿verdad? Es la pregunta, si se refiere a seres humanos. ¿Y por qué esa bestia tenía 4 cabezas? La demás no. En el 6, dice usted, la que es como un leopardo. Ajá. Poder para reinar. Después de esto, mira la visión. Y esa última, ¿qué tan espantosa era que dice que era temible y espantosa? ¿Qué clase de bicho era? Interesante, aquí hablan hasta del reinado de Alejandro Magno. Dice que esa tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Oh. Don Omar, Mm, Alejandro Magno como último cuerno. ¿Cómo? Alejandro Magno como último cuerno. Le hizo meramente el comentario de MacArthur. No lo he leído todo. Creo que estamos solamente nosotros dos. ¿Será? No sé. No, estaba también. Ay, Aquí. Ay. qué traviesa. Muy bien, participante. No, no soy traviesa. Solo estamos nosotros 3. Ah, es que eso era lo que queríamos ver. Gaby, participe, Gaby. Se queda muy calladita. Bueno, ¿quién es el cuerno pequeño? Ahora mencionaste a Alejandro. ¿De qué se trata? Porque eso de ya se traslada en el tiempo, ¿verdad? En la última, he aquí en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. O sea, era un hombre arrogante que estaba ahí. Que aquí dice pareciendo un ser humano y que hablaba con aires de grandeza. Ujú. Mm. Aquí Oiga, te dice, cuento, uno pasa por este pasaje y lo lee, sí, o sea, uno como lector de la Biblia meramente, esperando en Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo ayude, pero vos pasas simplemente leyendo y pasas una vez, tal vez dos no, ¿ah? Sí, yo voy pidiéndole al Señor que lo ilumine.
Y Dios libre de dormir. Mira, pues sí, de ahí, es que de eso fue que yo me acuerdo que papá me decía a mí, cuando yo empecé a leer la palabra y que me dio leyendo Apocalipsis, me dice, usted se va a volver loco. Eso vuelve loco a la gente. Usted tiene que pedirle a un sacerdote que lo ayude, decía papá. Sobre todo cuando te referías a la lectura de Apocalipsis. Decía, ese libro vuelve loca a la gente. A mí me decían, pero ya Cristian, Sí, imagínate. Y esa bestia dice que era muy diferente de todas las bestias que había aparecido antes de ella. Y tenía 10 cuernos. ¿En cuál están? ¿No? En el 7 abajo, dice. Era muy diferente de todas las bestias que había aparecido antes de ella. Y tenía 10 cuernos. O sea, esa bestia tenía 10 cuernos, esa bestia terrible y espantosa. Bueno, yo creo que tenemos que dedicarle tiempo a que nuestro hermanito allá en Oaxaca nos aclare, ¿ah? Para saber, para tratar de no pensar que el canon bíblico se equivocó con este libro. que mejor se hubiera ¿Ah? quedado Daniel con los primeros 6 capítulos. Aquí. Bueno, vamos a entrarle al texto. Antes que nada, como todo texto profético, tenemos que considerar dos cosas. Y aquí es muy importante el balance. Es lo mismo que alguna vez hablamos de Apocalipsis. Hay una escuela de interpretación futurista que lo que busca es tomar el mensaje y tratar de interpretarlo en la clave de los acontecimientos de hoy, ¿sí? Bajo el criterio de que toda la palabra es para el creyente hoy. ¿Qué puede traernos esa interpretación como conflicto? Bueno, sería muy perjudicial que no consideremos que el texto fue dado para una audiencia original. Y además que Daniel está muy, muy específico en orientar en qué año recibió la profecía. Así que hay una audiencia original, hermanos, que dirían, espera, 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 era para nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, hay que cuidarse mucho del futurismo. Hay otra escuela de interpretación que habla más bien del preterismo. Todo esto ya pasó y no tiene vigencia, no tiene nada que decirnos hoy. Esta lectura de la escritura es muy, muy complicada. ¿Quién decide qué ya pasó y quién decide qué no ha pasado? Entonces vamos a tratar de respetar, extraer lo bueno de cada una de esas escuelas, pero sobre todo tener respeto a lo que el texto dice, no agregando más de lo que el texto quiere decirnos. Y al mismo tiempo preguntarnos qué es lo que quiso decir allá y qué es lo que nos dice hoy. Ahora sí, ya que dije esto, les tengo que decir mi forma de ver estos textos. Dentro de la cosmovisión hebraica, era muy importante marcar la ciclosidad de los tiempos. Ustedes recordarán a Eclesiastés, no hay nada abajo de la tierra. O sea, todo se repite, ¿sí? Entonces, esta forma de interpretar estos textos, de ver estos textos, nos ayuda a ver que las profecías fueron denuncias en aquellos marcos históricos
pero cíclicamente vamos a ver que estos procesos históricos se repiten y se van a repetir hasta que el Señor vuelva. Entonces tiene un importante mensaje para nosotros. Así como Juan de Patmos no se imaginó el desfile de bestias que habían, Daniel tampoco. Y mucha gente está tratando de conectar a Daniel con Juan de Patmos. Problema con eso, que Juan nunca dijo, como dijo Daniel en su libro en capítulo 7, ¿no? Ellos estaban viendo diferentes desfiles de bestias, pero nos da los suficientes datos para distinguir a las bestias de nuestro tiempo, decía un gran amigo. Es que vamos al versículo 1 para tratar de dar respuesta a cada uno de los desafíos que tenemos acá. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño. Entonces, la visión que tenemos acá, la visión registrada en este capítulo, por el profeta Daniel fue revelado o tuvo que haber sido revelado en el primer año de Belsasar. Recordemos, esto sí o sí pasó en el 553 antes de Cristo, cuando Belsasar fue nombrado corregente de eh, ay, siempre se me olvida este nombre. Nabonido. Ahí está. Entonces, ubicándolo en una línea de tiempo, Daniel tiene este sueño como 14 antes de su experiencia en el Foso de los Leones. Esto tuvo que hacer en el capítulo 6. Entonces, porque lo de los fosos tuvo que hacer por el 539. Entonces, cuando Daniel tuvo el sueño, tenía alrededor de 68 años de edad. Así que, después de haber sido prisionero, 52 años antes, a la edad de 16 años, eso es lo que nos permite ubicarnos. Dentro de este marco histórico, ¿verdad? Vamos a ver cómo el reino de este mundo, por decirlo de alguna forma, está enfrentado con el reino del Señor. Entonces, esto es muy importante. Hay muchos enlaces entre este capítulo y el capítulo 2. Por decirlo de alguna forma, es parte del mismo sueño, de la misma visión que tuvo, pero este es como la revelación detrás del telón, por decirlo de alguna forma. Este era el panorama completo. Un momentito. Tuvimos una caída, pero nada bestial. Ok, entonces yo sugiero que fue precisamente en los momentos que siguieron a la muerte de Nabucodonosor, ¿no? Cuando apareció este cambio profundo en el estilo, en la moral de Babilonia y en su clase de gobernantes. Aquí el profeta está revisando, o más bien está siendo actualizado de los entornos políticos y sociales sobre los cuales van a basarse los próximos años de su vida. Ujú. ¿Qué más podríamos pensar de este versículo? En el versículo 1 teníamos la pregunta entre sueño y visiones. Da la impresión de los dos términos aquí juntos, que fueron una serie de visiones que juntas nos marcan un sueño como tal. Por decirlo así, él tiene una serie de episodios que juntos forman como un mosaico. Y entonces en este mosaico podemos o vamos a observar el surgimiento y las tragedias sociopolíticas de ese momento. Todo esto es antes del despertar de los acontecimientos, ¿verdad? Yo siempre hago la comparación como si al creador de la bomba nuclear le hubieran dicho todas las implicaciones positivas y negativas del invento que está haciendo. Entonces, seguramente Daniel
al ver todo esto, ¿verdad? Todos estos símbolos, todo este desarrollo histórico, híjole, esto es un gran hallazgo, ¿verdad? Pero esto implica mucho dolor, esto implica mucho sufrimiento y aunque tiene cosas claras, mucha incertidumbre de cómo se van a dar el desenlace de los detalles. Entonces, em, esa parte es muy importante. Por eso es que él enseguida escribió, después de cada capítulo, de cada episodio, donde se forma esta revelación progresiva, él pone todo en orden. Muy importante que el profeta es detallista. O sea, él no solamente es recordar qué pasó, sino cómo eran estas bestias y qué pasaba y cómo eran sus características, ¿sí? Y sobre todo, el profeta está también asimilando e interpretando lo que él va recibiendo. Y él siempre va a describir las cosas que se le revelan con las cosas que tiene a mano también, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante. Versículo 2, Daniel habló y dijo, estaba mirando en mi visión de noche y aquí 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Aquí es bastante interesante porque la palabra que viene para vientos también podría significar ángeles. Entonces, tenemos algunos manuscritos con la palabra ángel, como los emisarios de Dios. Aquí lo que está describiendo o va a describirnos a continuación es la lucha entre el gobierno de este mundo, de Satanás, la relación con las bestias que vienen del mar y estos 4 vientos del cielo. O sea, el gobierno del cielo y el gobierno de la tierra, bueno, del mar, en este caso del mal, enfrentados. Para el judío siempre el mar profundo, el gran mar, era el mayor peligro que podía venir, ¿verdad? Entonces, esto era muy, muy simbólico. Se les está adelantando que vienen una serie de acontecimientos malévolos, por decirlo de alguna forma. Pero es muy importante, antes de entrar en los detalles de la bestia, y lo vamos a ver en la sesión que sigue, lo importante es ver el control que el gobierno del cielo tiene aún sobre estas bestias. Ujú. Ah, también es interesante que otras versiones dicen miraba yo en lugar de estaba mirando, porque en los primeros 6 capítulos se describe a Daniel en tercera persona, pero acá va a ser en primera persona. Hay este cambio. Ujú. Em, Versículo 3. Y 4 grandes bestias diferentes, la una a la otra, subían del mar. Vamos con este montón este bestierio, diría un amigo mío. Sí. am, y 4 grandes bestias, diferentes la una a la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Am, en este versículo 4, la primera bestia, es bastante interesante que diga que era como un león. ¿Por qué como un león? Bueno, porque el león simbolizaba en el reino a que le correspondía, era el símbolo de poder y fuerza. Pero ese león tiene alas de águila. O sea, está hablando que tiene poder, fuerza, pero además una velocidad de crecimiento impresionante. Y lo interesante de esta visión es que tanto el león como el águila eran símbolos de Babilonia. Aunque hay mucho debate en los comentaristas, al menos en la primera vez está claro, o la mayoría en, apuntan a que era Babilonia. Lo bonito de los detalles es que dice que sus alas fueron arrancadas violentamente. Entonces, al quitarle las alas, pierde la movilidad.
parece ser también una referencia a la locura de Nabucodonosor y el deterioro de su imperio después de su muerte. Entonces, por ahí, la primera bestia, Babilonia, luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre, o sea, pierde esta rapidez, va en declive, pero también lo bastante interesante es que le da a esta bestia se le da un corazón de hombre. Y eso es justamente lo que veíamos en la historia con Nabucodonosor, ¿verdad? Este cambio de visión con respecto a Dios, esta revelación de Dios con respecto a quién es Él y cómo gobierna. Y la conclusión de Nabucodonosor es que hay un Dios en el cielo, ¿verdad? Entonces, esta primera bestia, Babilonia, se le anuncian sus miserias, ¿verdad? Am, versículo 5, y aquí otra bestia semejante a un oso, se levantó a su lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Qué podemos decir de esta segunda bestia? Bueno, era como, ahí vemos la comparación, se parecía a un oso, que era un animal de fuerza, ¿verdad? Fornido. Lo interesante en los detalles que nos dice es que esta versión dice se levantó a su lado, otras dicen que estaba desbalanceado. Ese es el símbolo de Hetel, de estaba cojeando, ¿verdad? Esta bestia estaba cojeando. Y entonces es bastante interesante que esta bestia, por sus detalles, la mayoría de comentaristas identifican a esta bestia con la alianza medo-persa, ¿sí? El imperio que sigue a los babilonios. ¿Por qué? Porque el ejército medo-persa era también poderoso y era cruel, ¿verdad? Y a diferencia de la primera bestia, este era más bien un gobierno torpe, ¿verdad? No era tan rápido, no era tan ágil, ¿verdad? Más bien es pesado. Tontón, diríamos en buen palmareño, ¿verdad? Y el profeta ve que este costado, hay un costado que se eleva más que el otro. Entonces sugiere que aunque Persia surgió después de Media, pronto Persia fue más arriba que Media. Entonces sobresalió y eso fue lo que llevó al rompimiento de esta coalición. El otro detalle bastante interesante es lo de las 3 costillas que traía en la boca. Muchos apuntan a que esto puede ser producto de esta división, los reinos de Egipto, Asiria y Babilonia, ¿verdad? Que los tres tenían también representaciones de oso en sus escudos de guerra. O puede ser tal vez el conjunto de Babilonia, Lidia y Egipto. O sea, podría existir em, eh, estos 3 conjuntos que vienen de los medos y los persas. Lo interesante de lo que él nos dice es que aún esta criatura desbalanceada tiene en su boca estas 3 costillas entre los dientes y entonces es devora. Básicamente este imperio cae y este mismo imperio se va a autodestruir, se come a sí mismo, ¿sí? Y esa es Perdón, Magnito, vieras que aquí en la de MacArthur dice que esas 3 costillas eran símbolo de las naciones que había conquistado. Sí, puede ser. Ujú. Ahora, voy a apagarte un momento para... Puede ser que simbolice a las 3 que conquistan. El tema es que las 3 que conquistan también terminan en ruinas, que eso es muy importante. Por esto es que esta bestia es autodestructiva. Ujú, sí. Ahora, versículo 6. Después de esto yo miraba y aquí otra bestia, como un leopardo.
que tenía en sus espaldas 4 alas de ave y 4 cabezas, y le fue dado dominio. La tercera bestia que vio Daniel era semejante a este leopardo, y este es un animal muy, muy rápido, muy astuto, muy ágil, ¿sí? Y lo interesante es que se potencia todo esto con alas, ¿verdad? Así que tiene una capacidad todavía más de los otros imperios en cuanto a velocidad. Lo interesante es que no tiene solamente una cabeza, y esto también era parte de la mitología am, de Medio Oriente, muy, muy común. Les dado el dominio, o sea, aquí da la impresión por la secuencia de todo el avance de los reinos en aquel momento, que fue Grecia, porque Grecia es la que conquista a los medos y a los persas. Y lo hizo con una gran rapidez. En 4 años se conquistó todo esto. Un momentito. Ahora sí, ahora tuvimos problema de baño. Entonces, pocos años después de la muerte de Alejandro, su reino se divide en 4 partes, así que da la impresión, o la mayoría de comentaristas también hablan de que la tercera bestia fue Grecia. Versículo 7, después vemos una cuarta, y esta es terrible y espantosa. Lo interesante acá, definitivamente, es que no se le compara con ningún animal. Entonces uno ve a veces pinturas que parece una tortuga, otros piensan que es un dragón, otros la dibujan como un caballo, algo así. Pero realmente el texto no lo sugiere. Lo que nos sugiere el texto, fuera de características físicas, son cuestiones morales. Es terrible y es espantosa, pero es fuerte en gran manera. O sea, no está disminuyendo. Lo que podemos ver también en la progresión de la descripción de estas bestias es que va de mal en peor, ¿verdad? Esa es la cosa. Eso es lo que podemos ver. Es mucho más impresionante que las 3 bestias anteriores. Es más feroz, es más destructiva y tiene dientes grandes. Así que podía despedazar, ¿verdad? Y también desmenuzó y asimiló dentro de sí a 3 imperios anteriores. O sea, podríamos considerar en el texto, en la progresión del texto, que devoró al león, al oso y al leopardo. Esa podría ser la progresión correcta para interpretarlo. Estoy tomando. Nada. Ay, ay, ay. Me trae un cable. Bueno, lo interesante también del texto es que Daniel concentra su atención en el detalle más pequeño, en los cuernos, y ve que este cuerno pequeño tiene un comienzo insignificante, pero llegó a crecer de tal forma que arruinó a los otros 3. Y ese cuerno pequeño destaca por su inteligencia. ¿Por qué hablamos de inteligencia? Porque también era bastante simbólico que la frase tenía ojos como de hombre, pero declaraciones blasfemas. O sea, tiene una boca que proclama, tiene una propaganda violenta, pero tiene sus ojos en todo lado. O sea, es sumamente astuto, sumamente inteligente. Y esa es la progresión. En cuanto a la cuarta, de las 3 primeras se habla muy poco, pero de la cuarta se habla muy al detalle, ¿sí?
El sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Un momentito. Ay, ay, ay. Sí. Entonces, el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 había demostrado no solamente un cuadro parcial e incompleto. La visión de Daniel nos da una descripción mucho más amplia y profunda de todo el salvajismo que se iba a desatar en aquella región. Porque creo que la historia nos recuerda una y otra vez que cuando las naciones se olvidan de los mandatos del Señor, se domina con fuerza bruta y los rasgos humanos se vuelven bestias. Con respecto a el cuerno pequeño y que mucha gente dice el cuerno pequeño tiene que ser el anticristo y el cuerno pequeño tiene que ser el pobre Obama o Trump o bueno, vuelvo a lo que hablábamos al inicio. Lo importante en la progresión es que los reinos se van poniendo de mal en peor, cada vez más elaborados, pero cada vez más violentos, cada vez más inhumanos, cada vez más bestias, ¿sí? Pensemos, mis hermanos, entonces, ¿por qué este texto fue importante para la primera audiencia y ahora los escucho a ustedes? ¿Y qué podemos sacar para nosotros hoy? Disculpa a mi esposito porque está en consejería en este momento. No hay problema. Mira, creo que fue muy importante porque ahí significaba todos los reinos que había en ese momento y cómo se iban destruyendo poquito a poco, a pesar de que querían ellos aparentar de que eran muy grandes, pero no, eso se iba destruyendo poco a poco. Yo creo que mi hermana... Y el significado de cada una de esas bestias nos habla mucho de esos reinos tan destructivos, porque me parece que eran destructivos esos reinos. No tenían ninguna cosa que fuera agradable. Entonces, para ese tiempo, me imagino que Daniel lo que quería era advertirles a ellos de que esos reinos, por más poder que querían ellos aparentar, iban a caer, iban a caer. Porque al menos el último, que era el más temible según ellos y el más espantoso, por más espantoso y más temible, iba a caer igual, iba a caer igual. Y lo que sí, ese cuerno pequeño, no lo entendí muy bien, pero me parece que era el reino que iba a crecer después ahí más fuerte. Eso es lo que pienso. Esa parte del reino pequeño es que este gobierno, por decirlo de alguna forma, parece ser que tiene un inicio inocente, no violento, es bien astuto y engañoso y termina siendo violento, ¿sí? Entonces es la gran advertencia, creo que para nosotros hoy que vemos esto, ¿verdad? He escuchado muchísimas posiciones de este texto en la política, cómo los creyentes debemos vivir la política. Siempre grandes movimientos que terminan mal empezaron con la bandera de somos los buenos y los libertadores, somos inocentes y venimos a ganar y a liberar a la gente del mal.
y terminan siendo malos también. Sí, yo creo que debemos preguntarnos como en cada generación de creyentes, ¿cuáles son nuestras metas y cuál debería ser nuestro norte en la vida política? Porque definitivamente lo que nos menciona el capítulo 2 también es que cada gobierno que se levantó y que se levanta hoy en día también es autodestructivo. Sí, Juan Calvino decía que la democracia era para ángeles, pero que los seres humanos, cuando teníamos poder, nos corrompíamos. Entonces Ve, debemos, Magnito, una de las cosas que podemos ver en la actualidad es estas elecciones de Venezuela, lo más corrupto que ha habido. Bueno, eso y, y lo que fue las Olimpiadas, ¿verdad? La inauguración, que fue algo, bueno, ya grotesco, donde decía que, ¿verdad? Nos está hablando el Señor y nos está diciendo, vea lo que está pasando en este mundo. Es algo que es parecido a todo esto en representación de de esas bestias. este texto de Daniel parece que lo escribieron hoy en la mañana. Ahora, ¿cuál debe ser el balance? Bueno, el balance también nos dice en Romanos 13 que nosotros los creyentes somos un instrumento noble en las manos del Señor para llevar desarrollo, bondad, amor, esperanza. Así que yo creo que no deberíamos agarrar el libro de Daniel y cerrarlo, ¿verdad? Y decir siempre la política es satánica, las Naciones Unidas son el anticristo, la Unión Europea son los 10 cuernos, el cuerno chiquitito es Maduro. Recordemos las palabras del Señor, somos la sal de la tierra, ¿sí? Y somos la luz del mundo. Así que la sal debe evitar la corrupción, la luz debe impedir que las tinieblas avancen. Al menos algo que a mí me llamaba mucho la atención en las redes sociales, de los comentarios de los creyentes con respecto a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Claro, fue grotesco, fue terrible, fue fatal, pero ¿cómo queremos que se comporten si están en tinieblas? ¿Cómo nos alarmamos? O sea, ¿cómo nos alarmamos de que la oscuridad sea oscura? Sí, no, no hay forma. Y lo peor, que respondemos a violencia con violencia. No, y Magnito, como decimos, nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros vamos a combatir esas tinieblas de... Por eso es que muchas veces los tiempos de oración son tan cortados. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos gente orando, porque el enemigo es lo que quiere, precisamente. No quiere que la luz avance, sino que las tinieblas sean las que vengan pero no, eso sabemos que ya el Señor lo tiene ya más que, más que ganado y más que hecho. Ahora, también nos llama a nosotros a la batalla, en el sentido que el apóstol Pablo no dice pónganse en el traje de baño, no, dicen pónganse la armadura. Pero también nos recuerda el apóstol que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es nos ofendieron, les ofendemos. Publicaron esto y vamos a mandarlos al infierno con esta publicación. Este texto nos recuerda que hasta el día que el Señor vuelva sigue habiendo una lucha entre el reino de los cielos y las profundidades del mal. Pero no es contra personas, son principados, son potestades que traen oscuridad. Y mucha gente me dice, ¿cuál debe ser nuestro papel dentro de la política? Yo siempre digo, ¿qué tanto estamos orando por esto? Muchos comentamos y debatimos.
Nos agarramos del pelo y nos dividimos y nos volvemos a agarrar del pelo y no compartimos criterio, pero ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estamos siendo sal? ¿Cómo combatimos la corrupción? ¿Cómo estamos siendo luz? Y eso es parte de mi meditación hoy. Al menos cuando veo este texto, definitivamente digo, nos tiene mucho que hablar. Y sobre todo que tenemos ese gran poder en nuestras manos y no lo estamos viendo. Es que eso, hasta eso, no estamos viendo el gran poder que hay en la oración, que se puede luchar contra todas esas tinieblas. Podemos partirla, como dice, con una espada. Ah, solo. Y, Pero y sí, a veces yo creo que el tema es que nosotros mismos pensamos que la oración es poca cosa. Ese es el problema. Y decimos, ya, y lo único que queda es orar. No, no, no era lo único, era lo primero. Sí, sí. Gaby, ¿qué opinas? ¿Estás, si me estás escuchando? Sí, Magnus, estoy escuchando, pero hoy estoy medio dormida. Es que yo, No, de hecho, yo soy muy tímida para hablar así no en te grupo. preocupes, no te preocupes. Y menos hoy que estoy casi dormida. O igual es tarde, disculpen que siempre nos atrasamos. Bueno, No, no, es porque últimamente mami casi no me duerme de noche y entonces yo tengo que pasar toda la noche despierta con ella. uy, eso es Y ahora es que me canso muy temprano. entendible. Más bien, gracias por hacer el esfuerzo de conectarse. Mi hermana Lili, ¿algún otro comentario? Porque si no, vamos a orar. no es nada más el hecho de que de verdad que tenemos que tener conciencia de la gran arma que tenemos. Ujú. Eso es todo. Es un arma poderosa, poderosísima. Y a veces sí, como decís vos, de decir, lo único que queda es orar, no, es lo primero que hay que hacer siempre, orar ante cualquier cosa, cualquier circunstancia, para poder glorificar al Señor, aún en las cosas que vemos tan terribles. Así que No, es aprovechamos y oramos. importante la oración. Amén. Buen Padre y Dios, gracias por estas visiones que le diste a Daniel. Gracias porque fueron escritas para nuestra edificación, porque toda tu palabra ha sido escrita para edificar, preparar a la iglesia. Y esta es un gran recordatorio de que cuando los gobiernos humanos se vuelven violentos, dejan de ser humanos y se convierten en bestias. Lo podemos ver hoy en nuestro contexto latinoamericano. Aún en un país tan pacífico como Costa Rica nos llegan noticias, vemos en nuestros barrios, Señor, violencia. Y vemos también los avances de las tinieblas. Pero gracias porque tú nos recuerdas que la victoria es tuya, que aún en medio de tanta maldad, aún en medio de imperios tan complicados de entenderlos, tan astutos y tan difíciles de detener, tú nos dices que tenemos la victoria porque somos hijos tuyos, somos parte de tu reino y tú has vencido. Señor, tu reino avanza y gracias porque nos incluyes para esto. Gracias porque nos dices que somos sal y luz. Y hoy, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en cómo salir tal vez de nuestras estructuras ya formadas, de nuestros edificios ya formados, para impactar la sociedad también, para llegar a esferas, Señor, donde se discuten decisiones
y que el reino también ilumine esas oscuridades. Pido, Señor, por una generación emergente de personas como Daniel, que dicen, heme aquí, Señor, quiero no solamente ver visiones tuyas, quiero ser sal y luz. Señor, esta oración es muy peligrosa, pero la hacemos sabiendo que tú nos escuchas y es que es parte también de tu voluntad. Am, Permítenos ser sal y luz. No donde ya hay luz y donde hay sal, aún en medio de tanta incertidumbre y locura. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, muchas gracias de verdad. Mis amadas, porque al final don Omar se nos bajó. Ahí está el consejero, seguro ahora te llama y te cuenta. Ok, no se preocupe. Pero bueno, quería, Gracias, Mayra. Buenas noches. con mucho gusto, quería también aprovechar y anunciar que, bueno, voy a poner la grabación por si alguien se lo perdió para que lo pueda ver o si ustedes quieren repasarla o compartirla. Pero también avisarles que gracias al Señor vamos a ir a Chile después de 3 años a ver a la familia. Pedimos que estén orando por eso. Mi suegrita no estaba muy bien de salud. Orar para que podamos aprovechar ese tiempo. También el abuelo de Josie, bueno, él tiene Alzheimer y no sabemos si esta será la última vez que vamos a compartir con él. Pero también voy a ausentarme estas próximas 2 sesiones y vamos a volver a los estudios bíblicos el día 4 de septiembre. No, perdón, 3 de septiembre. Vamos a volver el 3 de septiembre y vamos a avanzar en el capítulo 7. Pero por el momento los invito a que lean el capítulo 8 y 9. Bueno, es una bendición el que puedan ustedes ir allá a Chile. Como decís vos, tal vez sea la última vez que puedan ver al abuelito de Jocelyn con vida. Y lo más importante es que puedan llevar ustedes esa luz para la vida de él. Sí, es complicado. Pedimos de verdad que el Señor nos ayude. No hemos ido a Chile desde que fue la pandemia y los chicos quedaron como un poco, ¿qué podemos decir? Choqueados. Y nosotros también. am, pero orar que sea una buena experiencia. Y bueno, nos vemos en un mes, si Dios lo permite, un poquito más. Si el Señor lo permite, nos vemos de nuevo entonces el 3 de septiembre. Ahí estaremos orando por usted. Gracias, un abrazo y bendiciones de don Omar. Y, bueno, que el Señor te bendiga. Hasta luego, Gaby. Hasta luego, Lili. Que el Señor te bendiga. Amén, amén. También. Bueno, chao.